Si tenemos comunicación con el senador Carlos Julio González Villa, porque hay un tema muy importante, el cual fue protagonista la semana pasada. Doctor Carlos Julio, inicialmente el saludo, buenos días, bienvenido al Sistema INRAE. Muy buenos días, Javier, a todo el equipo de trabajo y por supuesto a todos los amables oyentes. Usted viene trabajando en un tema muy importante para los colombianos y tiene que ver con la salud mental. Decía usted en una de las entrevistas que le preocupaba que el gobierno nacional en sus capítulos de programa de gobierno no tenía la salud mental como una prioridad. ¿Ha usted solicitado en el Senado de la República, en el Congreso, la creación de una comisión accidental de salud mental? ¿Qué noticias tenemos al respecto? Es que efectivamente, Javier, parte de los esfuerzos que hemos hecho durante estos meses en los que he tenido la oportunidad de representar al departamento del Huila y al sur colombiano en el Senado, es dedicarnos al tema de la salud. No solamente buscando en el plan de desarrollo recursos para la inversión en salud, la terminación de la torre materno-infantil de Neiva, su dotación, la construcción de la nueva torre neuropsiquiátrica en el Hospital Hernando Moncaliano, también la dotación en su momento y finalización de la Torre San Vicente de Paúl del Hospital Departamental de Garzón y otros. Recientemente también el ministro de Salud reconoció la necesidad de mejorar inversión en infraestructura y de ahí los recursos por cerca de 16.000 millones que le fueron enviados al departamento del Huila para la S. María Auxiliadora de Garzón, para el Hospital Departamental San Antonio de Pitalito y para la S también del municipio de Pitalito. Y entre toda esa discusión, pues hemos relevado el tema de la salud mental, la ausencia de una política pública de salud mental. Después de la pandemia quedó una radiografía preocupante, muy lamentable, y por supuesto que invita a reflexionar sobre la acción, sobre la salud mental de los colombianos. En una audiencia pública que realizara, la Procuraduría evidenció 190 suicidios al mes en adolescentes en Colombia. Esa es una cifra que llama poderosamente la atención y que obliga a preguntarle al gobierno cuál es la política integral, cuál es el plan de choque, cuál es la reacción desde política pública y acciones puntuales que permitan enfrentar este fenómeno de salud mental y disminuir las cifras lamentables que hoy tenemos, no solamente en esta materia, sobre todo me preocupa en jóvenes, temas relacionados con las múltiples violencias, la violencia escolar, la depresión infanto-juvenil, los problemas relacionados con la soledad de los jóvenes hoy y sus dificultades para construir proyectos de vida. Toda la crisis que se vive en torno al aumento cerca del 34% del aumento de dificultades relacionadas con la salud mental, o sea, síntomas de trastornos de salud mental, que han mostrado y evidenciado la necesidad de que se reaccione no solamente para la prevención, sino para una mejor atención. Y eso es lo que logré que el Congreso de la República, en este caso el Senado, comprendiera y aceptara la construcción de una estrategia a partir de la conformación de una comisión accidental del Congreso de la República, en este caso Senado, para preguntarle a los ministerios, al de salud, al de educación, al de cultura, al de deporte, en dónde están las acciones y en dónde están las estrategias para disminuir esos altísimos indicadores de mala salud mental que tienen sobre todo los jóvenes en nuestro país. Doctor Carlos Julio, para poderlo entender un poco más, antes veníamos y lo decíamos, somos una sociedad enferma mentalmente, llegó la pandemia y fue peor aún, se aumentó. Hoy por hoy hablamos de enfermedades mentales, de salud mental. ¿Nos referimos exactamente a qué tipo de comportamientos? Porque cuando decimos, es que usted está loco, mentalmente usted no está bien, ¿a qué nos referimos? Eso es lo otro, ¿no? Que existe una estigmatización sobre lo que son síntomas de afectación de la salud mental. La salud mental tiene un espectro muy grande, un espectro amplio en relación con síntomas. Por ejemplo, son síntomas de deterioro de la salud mental, la alteración de los patrones del sueño, dificultades para conciliar el sueño, dormir mucho, dificultades en relación con la deprivación del sueño y los efectos que eso causa sobre los afectos y las emociones, sobre el rendimiento, sobre la cotidianidad de las personas que lo padecen, las afectaciones en relación con los patrones de alimentación,
por aumento o por disminución de lo mismo y los efectos que ello tiene también, además las razones para que eso se produzca, temas relacionados por ejemplo con los problemas de aprendizaje de los niños, con los problemas adaptativos, con la deserción escolar, con la violencia escolar, con el bullying, tanto el que la ejerce como el que la recibe, el victimario y la víctima, está relacionado con los problemas de la violencia intrafamiliar, el incontrol de la emocionalidad a partir de la falta de control de la ira, de lo que llamamos popularmente la rabia, el disgusto, y que eso termine convertido en violencia, en golpes, en agresiones familiares que se convierten en violencia intrafamiliar. O sea, que no solamente son esos síntomas de enfermedades duras y gruesas como la psicosis, la esquizofrenia, la enfermedad bipolar aguda o tantas otras que son diagnósticos pues, lamentablemente fuertes, sino que también la salud mental está en los pequeños síntomas que tienen que ver, por ejemplo, con el estrés continuado, con la ansiedad y con la depresión. La depresión está mostrando, pues es normal que nos sintamos algún día mal, es normal que no todos los días sean iguales, es normal que la muerte de alguien, la pérdida del empleo, una crisis económica, una crisis conyugal, una separación afectiva, es normal que cause tristeza en nosotros y días malos, pero lo que no es normal es que eso supere, por ejemplo, 20 días, lo que no es normal es que sintamos un vacío enorme, sintamos pérdida del deseo de vivir, nos desconectemos de los demás, nos aislemos y adicionalmente empecemos a sentir que la vida no vale la pena. Eso ya no es normal y por eso es tan importante entender que la depresión está afectando entre 2 y 3 de cada 10 colombianos. Eso es importante entenderlo y que esos síntomas son síntomas que exigen consulta, asesoramiento profesional, clínica por profesionales de la salud y exigen tratamiento. Para eso es que estamos creando esta mesa para ayudar a comprender el fenómeno de la salud mental en Colombia, para darle la importancia que se merece, para entender que de cada 10, entre 4 y 5 colombianos están manifestando algún síntoma que tiene que ver con un indicio de que su salud mental tiene alguna dificultad y que se requiere atacar de frente un problema de esta magnitud. Administrativamente, entonces, ¿qué viene, doctor Carlos Julio, en esta Comisión Accidental de Salud Mental? ¿Cuál es el paso a seguir? Tenemos diagnósticos, tenemos estudios, tenemos los estudios de la última encuesta nacional de salud mental, tenemos lo que ha surgido después de la pandemia, tenemos el apoyo del Colegio Colombiano de Psicólogos, de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría, de una serie de organizaciones, agremiaciones que tienen que ver con la evaluación de la salud mental. Entonces lo primero es que estamos colocando en perspectiva, para eso hemos hecho ya una serie de audiencias públicas muy importantes, en donde ha estado presente Bienestar Familiar, en donde ha estado presente la Consejería Presidencial para la Juventud, en donde han estado presentes una cantidad de entidades, incluyendo los ministerios de salud, de educación, etcétera, para empezar a articular una política intergubernamental, transversal, integral, que permita ahorrar esfuerzos y enfocar las acciones puntualmente, y a eso es que se va a dedicar esta comisión para lograr durante el segundo semestre entregarle un informe al país de cuáles son las acciones, no los diagnósticos los tenemos, la preocupación la conocemos porque la hemos venido evaluando, para enfrentar concretamente las acciones de política pública, cómo los colombianos pueden saber que el gobierno, que las instituciones pueden atender, pueden prevenir y pueden mejorar la atención en salud mental. Este tema indiscutiblemente entendemos también va de la mano con lo que intenta el gobierno de la reforma a la salud. Pues le solicité al ministro Guillermo Jaramillo que colocaran un capítulo especial en la reforma a la salud integral que se está haciendo, porque no existe, que le demos la importancia que se merece. Pero él reconoció que efectivamente faltaba trabajarlo y que ojalá se pudiera o introducir en esa reforma o en todo caso un capítulo especial. Hay leyes, porque también vale la pena aclarar, hay leyes, hay normas que ya existen, pero que no se están aplicando en esta materia. En esta materia está faltando muchísima prevención y promoción, atención primaria, está faltando muchísimo incluir el sector educativo con acciones concretas. Necesitamos reforzar el trabajo de los psicoorientadores e introducir psicólogos en las instituciones educativas para que realmente puedan contener en un momento tan importante como es el momento de la formación
la formación primaria, de la formación del ser humano en estas etapas que son significativas en la construcción del proyecto de vida. Necesitamos poner a funcionar las escuelas de padres de familia para que verdaderamente los padres de familia se entrenen, aprendan a identificar fortalezas y debilidades al interior de sus propias familias, aprendan a identificar lo que más importante es, que es ayudar a sus hijos en la construcción de su proyecto de vida, en descubrir sus talentos, en desarrollar una pasión, en combatir la sedentariedad, en generar diálogos constructivos desde la familia y, lo más importante, respetuosos de la individualidad humana y de las inteligencias múltiples que cada niño tiene, que cada niña posee y que deben ser claramente una de las metas a cultivar por parte de la familia. Entonces, esto es grande, porque esto es una tarea de sociedad. Es una tarea que se inicia en la familia, que se continúa en la escuela y que por supuesto debe tener política pública desde la salud pública.